Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Es una alegría poder compartir con ustedes un jueves más en este espacio de oración y estudio. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Búsqueda de la Identidad, que está al cargo de nuestra hermana Medeli, y ella hoy va a estar compartiendo con nosotros un estudio titulado El Dios Santo que te llama a ser santo. Pero antes de escuchar a Medeli y que ella comparta con nosotros aquello que Dios le ha puesto en su corazón, quiero que primero preparemos juntos nuestros corazones. Y para ello me gustaría comenzar este espacio leyendo la palabra. Voy a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer los versículos 15 y 16, que dicen así. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. En este versículo podemos leer que la voluntad de Dios para su pueblo es que seamos santos, pero más importante es que Dios es santo y que Él nos ha elegido. Vamos a orar para poner este espacio en sus manos y para pedirle que sea Él quien nos hable y quien guíe pues este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más alrededor de tu palabra. Te pedimos que seas tú preparando nuestros corazones para escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables con claridad, que nos corrijas donde sea necesario y que nos sigas transformando a la imagen de Cristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que esta enseñanza produzca fruto en nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres santo, Señor, y porque en ti podemos encontrar al mejor de los ejemplos y porque eres tú quien nos da la fuerza. En el nombre de Jesús, amén. Pues ahora sí, vamos a pasar con Medeli. Le damos gracias también al Señor por su vida y por esta serie que ella está llevando y por la palabra que ha estado compartiendo con nosotros esta semana. Y vamos a escuchar qué tiene que contarnos hoy al respecto de un Dios santo que te llama a ser santo. Buenas noches. Continuamos con nuestra serie sobre la búsqueda de santidad y en esta ocasión vamos a ver el título que lleva, lo que vamos a exponer esta tarde es El Dios Santo te llama a ser santo. Terminábamos nosotros la pasada semana concluyendo algunas cosas, ¿verdad? Decíamos que el llamado a santidad era para el pueblo que Dios había escogido, para el pueblo que Dios había apartado para sí, ¿verdad? Y señalábamos también que a veces, aunque sabemos que Dios nos capacita, podemos vivir encorvados, ¿no? Avergonzados por nuestros pecados. Sin embargo, tenemos la victoria. Podemos vivir erguidos porque Cristo venció. Porque más allá de cualquier circunstancia, la muerte de Cristo significa que nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados. Él pagó la culpa que a nosotros, la sentencia que a nosotros nos correspondía, ¿verdad? Hemos sido justificados, por tanto, y hemos sido hechos santos, apartados para Dios. Somos los hijos amados de Dios, los hijos que conforman el pueblo de Dios. Así que podemos vivir no con orgullo, sino con la certeza de la victoria de Cristo. Eso es lo que nos permite entender que nuestro valor y todo nuestro ser, nuestra vida, está escondida en Cristo. Terminábamos, como digo, la pasada semana recordando la importancia de también tomar nuestra responsabilidad en esa búsqueda de santidad, ¿verdad? Y leyendo en Colosenses 3 decíamos que estábamos llamados a buscar las cosas de arriba, a mirar las verdades del cielo, a pensar en las cosas del cielo y a hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que habitan en nosotros. En esta sesión de esta tarde vamos, digamos, a continuar aterrizando todo este tipo de cuestiones. Y quizás podríamos comenzar con una pregunta, ¿no? Y la pregunta sería, ¿es posible la santidad sin Dios? Creo que la respuesta es evidente, ¿verdad? No, ni un pizquito. Así como la ley de Dios es para todas sus criaturas, decíamos que el llamado a santidad es, como estábamos diciendo ahora, para los creyentes, ¿no? Y la razón ya la hemos mencionado. Solo a través de la obra de Cristo en la cruz y del Espíritu Santo que recibimos
cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en la salvación que Jesús ganó para nosotros, podemos estar libres de pecado y en condiciones de escoger la vida buena que Dios nos ofrece. Dios nos llama a santidad porque antes nos hizo santos, es decir, nos llamó y apartó para sí, para ser su pueblo, ¿no? Y nosotros tenemos que tener el ADN de Dios, podríamos decir, ¿no? O sea, una vez Dios nos adopta como hijos suyos, nosotros lo que tenemos que reflejar es ese carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Recordamos otra vez lo que se dice en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Sino que así como aquel que los llamó es, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este sería el versículo lema que atraviesa toda nuestra serie, ¿verdad? Llamado a santidad que se hace a los cristianos se basa en este hecho, en el hecho de que Dios mismo es santo y la santidad que se nos requiere es la que mostró Jesús y no la religiosidad de los fariseos. En ellos podíamos decir que había una santidad cultural, ¿no? que trataban de contagiar a otros para que hicieran lo mismo que ellos hacían. Como dice la palabra, eran ciegos que guiaban a ciegos, ¿verdad? Algo parecido puede sucedernos a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no permanecemos alertas, no permanecemos conectados a la palabra de Dios, no somos capaces de comprender la grandeza de esa palabra que nos ha sido revelada, ¿verdad? La Biblia dice que ese misterio de la gracia y la salvación por medio de Cristo se nos ha dado a conocer a nosotros y son cosas en la que los ángeles, dice, anhelaban mirar. Sin embargo, ha llegado hasta nosotros, hacia aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? La palabra está a disposición de todo el mundo, al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero es la obra del Espíritu Santo el que permite que en un momento determinado pues podamos entender y cada vez podamos entender más profundamente el calado de la palabra de Dios y lo que representa para nuestra vida, ¿no? Así que podríamos decir que nuestra santidad va a usar como patrón de carácter y comportamiento a Cristo, ¿verdad? Y a su vez nosotros tenemos que reproducir eso para la gloria de Dios, ¿no? No podemos olvidar que la meta de nuestra santidad es el crecimiento, el parecernos a Cristo, ¿no? En nuestro camino de santificación. Pero como digo, puede suceder que nos pase algo parecido a esa religiosidad, a esa santidad cultural que tenían los fariseos. Y eso sucede cuando en lugar de considerar a Cristo nuestro modelo de conducta, nos fijamos en lo que hacen otros creyentes, ¿no? De alguna manera nos comparamos con alguien que sí se parece más a nosotros, podríamos decir, ¿no? Rebajamos un poco la medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos olvidamos que realmente lo que el Señor quiere es que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? A la condición de hombres y mujeres maduras, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. No es mi hermano. Mi hermano puede ser un referente en un momento determinado para mí, puede ser un modelo, ¿no? Pero mi meta es parecerme cada día más a Cristo. Y Dios obra sin variación, Dios no cambia, Dios siempre es el mismo, ¿no? Conforme a su carácter santo. Y eso nos habla de que eternamente y de una manera congruente con su santidad, Dios va siempre a aborrecer el pecado. A nosotros nos da seguridad y nos da confianza el hecho de que las acciones de Dios siempre serán perfectas, justas, incluso cuando con nuestra limitada mente humana no aceptamos a comprender por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas o en el mundo que nos rodea, ¿no? En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, se nos dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. No es posible que algo corrompido, que no sea santo, de alguna manera, tenga que ver con nuestro Dios, porque no se juntan la luz con las tinieblas, ¿verdad? Nosotros, por medio de la fe, aceptamos que Dios es santo y reconocer su santidad significa que alabamos a Dios así, ¿no? Es una forma de rendirle a Dios la adoración y darle el honor y la gloria que solamente Él merece.
Pero Dios quiere mucho más que un reconocimiento. Dios quiere mucho más que un conocimiento intelectual o incluso emocional de su santidad, ¿no? Dios quiere que nosotros, que somos criaturas creadas a su imagen y semejanza, dotadas de libre albedrío desde el inicio, lo que nos configuraba como seres morales, capaces de hacer elecciones, incluso con una naturaleza caída, ahora nos convirtamos en las nuevas criaturas, en aquello que estábamos llamados a ser desde el principio, desde la eternidad, podríamos decir, ¿verdad? Así que ahora nosotros podemos hacer aquello que a Dios le agrada. De hecho, nosotros hemos sido salvados para ser santos, como se nos dice en el libro de Efesios en el capítulo 1, ¿verdad? Nosotros, habiendo conocido a Cristo y habiendo puesto nuestra fe en Él, liberados ya del pecado por su obra en la cruz, estamos ahora en condiciones de escoger lo mejor, de escoger lo bueno, de andar en santidad. Pero eso solamente se puede hacer si estamos siempre unidos a Jesús por medio de la palabra y la oración y bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Recordamos que hace unas semanas, ¿verdad?, hablábamos de la vid y los pámpanos. No es posible recibir lo que necesitamos para mantenernos vivos, ¿no? Si nos separamos de nuestro Señor, si no leemos la palabra de Dios, si no oramos. Necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos hablar con Dios y necesitamos estar en permanente comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Dios nos llama a ser santos y Él nos da también todos los recursos que nosotros necesitamos de esas innumerables riquezas en glorias que hemos mencionado, ¿verdad? Para ser los hombres y las mujeres que Él quiere que seamos. Personas que aborrecen el pecado, que lo aborrecen como Él lo aborrece. Él aborrece el pecado, pero no aborrece el pecador. Él ama al pecador, que era lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo y de entregarle nuestra vida, ¿verdad? Porque nos amaba justamente. Amor, dice, Cristo murió. Conocemos lo que dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. Sin embargo, incluso nosotros habiendo conocido a Cristo, habiendo sido salvados para ser santos, nos puede suceder algo que a veces comienza de una manera imperceptible, pero que poco a poco pues va curtiéndonos, ¿no? O sea, de alguna manera cada vez nuestra sensibilidad se va perdiendo más, ¿no? Nos van saliendo callos, podríamos decir, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto al pecado que podemos caer en una coexistencia pacífica con él. Nos acostumbramos a contar medias verdades, quizás a mentir, pero bueno, en fin, era una situación de, de necesidad, porque bueno, era peor lo que podía decir que decir la verdad que echar una mentira, que tampoco era tan importante, ¿no? O apreciamos tanto nuestro trabajo o nuestras posesiones o incluso nuestra familia que le robamos a Dios la gloria y nos olvidamos de Él, ¿no? Olvidamos que Él es santo y perfecto y que Él aborrece el pecado. No es posible la coexistencia pacífica con el pecado para un hijo de Dios. No hay compatibilidad entre una cosa y la otra, ¿no? Quizás esta idea nos resulta un poco perturbadora porque nos aferramos tanto a la maravillosa realidad de la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y que es así. O sea, sin esa gracia nosotros no podríamos estar en su presencia, ¿verdad? Ni relacionarnos con Él, que olvidamos la razón por la que se hizo, ¿no? Nosotros necesitamos esa gracia y esa misericordia precisamente a causa de nuestro pecado. Y no es eso lo que Dios quiere para nosotros. En Génesis, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, que no alcanzaron a hacerlo con sus escasos recursos. Ellos se pusieron, dice, unas hojas, tomaron, digamos, recursos vegetales para cubrirse, pero fue necesario el sacrificio de un animal y con la piel de ese animal Dios los vistió, ¿no? O sea que desde el inicio ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Y el sacrificio definitivo, como sabemos, fue nuestro Señor Jesucristo. En ese pecado, en el paraíso, hubo consecuencias. Ellos fueron expulsados
del paraíso, ¿verdad? Y también significó que en ese momento el mundo empezó a degradarse. El camino de santidad no es posible si no cultivamos el mismo aborrecimiento hacia el pecado que Dios tiene. El pecado debe ser una cosa que debe ser, digamos, lo más negativo que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas, ¿no? Tiene que ver con nosotros, con nuestros pecados, no con el pecado de los otros. Cada uno va a lidiar con lo suyo. Vamos a orar los unos por los otros, por supuesto. Nos vamos a ayudar, nos vamos a apoyar en todo tiempo, ¿verdad? Pero recordemos que no estamos estableciendo juicios sobre el pecado de los demás. Estamos estableciendo juicios sobre nuestro propio pecado. Con carácter general, aborrecemos el pecado. De manera concreta, tenemos que mirar quiénes somos, ¿no? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que necesitan ser arrancadas de raíz y arrojadas lo más lejos posible, ¿no? Hay un ejemplo que podemos encontrar en el Génesis, en la historia de José, ¿verdad? José era un joven, dice la palabra, muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene aquí más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría cometer yo semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Esto lo podemos encontrar, como digo, en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Sería un gran pecado contra Dios. No es solamente por la confianza de su amo, que tiene su amo en él, ¿no? Que es como empieza haciendo el discurso, sino que va mucho más allá, porque su Señor, su verdadero amo, está en el cielo, y en eso José está completamente claro, no tiene ninguna duda al respecto, ¿no? Nosotros a veces podemos caer en el autoengaño, ¿no? Y nos podemos dejar seducir por la tentación, pensando que siempre es posible confesar y pedir perdón posteriormente. Sin embargo, este pensamiento es muy peligroso porque nos lleva a una pendiente resbaladiza. Es cierto que Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, es lo que dice la palabra, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Pero también es cierto, y también lo dice la palabra, que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. ¿Qué significa eso? Que cuando sabemos que eso que estamos haciendo o eso que no hacemos es pecado y aún así reiteramos la conducta, persistimos en la conducta, digamos que nuestro pecado, que nuestra responsabilidad es doble, ¿no? No solo es que hagamos lo que Dios, que no hagamos lo que Dios quiere o que hagamos lo que Dios no quiere, sino que además somos conscientes de que estamos obrando mal y damos ese paso. O sea, lo pensamos en nuestra cabeza y decimos, bueno, pues tampoco es tan grave, o cualquier otra cosa, cualquier otra excusa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Nuestra responsabilidad aumenta con el conocimiento que tenemos sobre las implicaciones de la decisión que estamos tomando. Cuando comprendemos lo que es justo, estamos obligados a hacer lo que es justo. Cuando entendemos lo que Dios quiere que hagamos, estamos obligados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Además, sin matices, ¿no? No es tal cual Dios quiere que lo hagamos. Jesús también se refiere a esta responsabilidad en el Evangelio de Lucas, esta responsabilidad añadida que genera el conocimiento, ¿no? Dice en el capítulo 12 de este Evangelio, entre los versículos 47 y 48, un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Está claro que no es la misma responsabilidad para aquel que sabe que Dios quiere y aún así persiste en la conducta, que para aquel que no lo sabe y hace la conducta. Hay castigo para ambos, pero hay mayor responsabilidad y por tanto mayor castigo para el primero, ¿verdad? Nosotros somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hemos recibido un regalo maravilloso. Nuestra salvación no es gratis, nuestra salvación costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, costó que se despojara de sus riquezas en gloria, de su eternidad al lado del Padre y del Espíritu Santo, para venir aquí a sufrir, a padecer, a morir por nosotros y también a resucitar y darnos vida, ¿verdad? Sin eso no habría sido posible nuestra redención. Por eso nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor reverente, ¿sí?
con temblor, asombrados de la maravilla de lo que Dios ha hecho, ¿no? De cómo Dios nos ha rescatado. Y es a eso a lo que nos exhorta también en el libro de Filipenses en el capítulo 2, ¿no? No se trata de que nos tengamos que ganar el cielo, ya eso lo hizo Cristo por nosotros. Se trata de madurar espiritualmente, desarrollar en la vida diaria lo que Dios ya ha comenzado en nosotros. Dice Jorge Rivera en un artículo relacionado con este asunto que estamos tratando, que la vida cristiana es una vida centrada en el Evangelio, sostenida en la gracia y caracterizada por una obediencia que es gozosa. Obedecer a Dios debe ser nuestro deleite, no debe costarnos en absoluto, porque la vida que Dios nos ofrece, la vida de obediencia, es una vida plena, como hemos dicho también en semanas pasadas, ¿verdad? Es lo mejor a lo que podemos aspirar. No hay nada incomparable a eso, o sea, es la maravilla de las maravillas, ¿verdad? Por lo tanto, ocuparse de la salvación, sigue diciendo, no significa producirla o evitar perderla, sino vivirla activamente, es decir, reflejar en la conducta lo que ya Dios ha operado en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿verdad? Y debemos obedecer ese llamado con temor y con temblor. No se trata de inseguridad espiritual, sino de reverencia a Dios y de gratitud también. Perdón. El creyente no tiembla por miedo a perderse, sino por el peso de la gracia que lo salvó. Ese temor es la actitud del alma que reconoce que está tratando con el Dios tres veces santo y en consecuencia el temblor no nace del terror, sino del asombro. Es increíble pensar, o sea, es incomprensible para nuestra mente humana entender esa gracia derramada, ese perdón recibido de parte de un Dios que es santo, santo, santo. La gracia que nos libra del pecado también nos libra de la indiferencia y nos causa una expectante emoción por esa gracia preciosa derramada sobre nuestras vidas por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Nos tiene que asombrar. No podemos vivir, a veces nos acostumbramos tanto a lo que Dios ha hecho por nosotros, nos acostumbramos tanto a esta salvación inmerecida que perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? Y yo creo que cuando la Biblia habla de ser como niños, de alguna manera lo que se refiere es a eso, ¿no? A esa capacidad de sorpresa, de asombro, ¿no? De maravillarse, ¿no? De decir, oh, pero qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Y esa debería ser nuestra reacción cada día, día tras día, cada instante de nuestras vidas por esa gracia maravillosa que Dios ha derramado, ¿verdad? La exhortación a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor se sostiene en una afirmación gloriosa que se hace en Filipenses 2, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Aquí encontramos un equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Eso que hemos estado repitiendo durante todo este tiempo, ¿verdad? El creyente actúa, pero es Dios quien produce en él tanto la capacidad para hacerlo como el querer hacerlo, o el querer hacerlo y la capacidad para hacerlo. De esta forma, el esfuerzo cristiano no compite en absoluto con la gracia, al contrario, es expresión de esa gracia. Podríamos decir que lo que hace es dignificar la disciplina de que se esfuerza cada día en leer la palabra de Dios, en orar, en buscar la voluntad de Dios, en tratar de andar sabiendo que cuenta con los recursos que Dios le ha dado en ese camino de santificación. Dios obra en nosotros no para que nos quedemos inactivos, no somos meros receptores de esa gracia y el Señor pues dice, bueno, ustedes ahora ya quietos y sentados y no tienen nada más que hacer, ¿no? Sino todo lo contrario, para que vivamos activamente por su poder. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Por eso cada acto de obediencia es evidencia de su presencia en nuestra vida. Cuando obedecemos, lo que estamos haciendo es demostrar que verdaderamente Cristo vive en nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que tenemos la mente de Cristo, porque también es lo que dice su palabra. Y con todos esos recursos andamos en ese camino de santificación. La santificación no es el precio que nosotros pagamos por nuestra salvación. No podríamos pagarla bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Sino la prueba de que nosotros hemos sido redimidos por Cristo. A Él sea toda la gloria. Vamos a ver también hoy algunas preguntas para la reflexión. ¿Hasta qué punto somos conscientes del pecado que nos acecha? ¿Qué tanto estamos
realmente siendo activos también, ocupándonos con temor y temblor de nuestra salvación, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos en alerta para combatir el pecado en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos solemos utilizar de manera cotidiana, ¿no? Y después también, pues, ¿de qué forma concreta te ocupas de esa salvación con temor y temblor? O sea, en primer lugar, ¿cuál es nuestra conciencia del pecado que nos acecha, que todavía está por ahí rondándonos, ¿verdad? ¿Cómo nos mantenemos alerta para combatir ese pecado? Y después, de un modo práctico, en lo que concierne a nuestra salvación, cómo nos ocupamos con temor y temblor de esa salvación, con temor reverente y con esa expectación por la gracia derramada sobre nuestras vidas. Así que hasta aquí llegamos esta noche. Les espero la próxima semana, el próximo jueves, con un nuevo estudio sobre la búsqueda de santidad, en este caso con el título La santidad no es una opción. Que tengan ustedes una bonita semana. Muchas gracias, Medeli, por la palabra que has compartido con nosotros. Qué importante es, ¿verdad?, recordar que el Dios que nos llamó es un Dios santo y que su deseo para nuestras vidas es seguir transformándonos y que reflejemos cada día más a Cristo. La santidad no es algo que alcanzamos por nuestras propias fuerzas, sino una obra que Dios realiza en cada uno de nosotros cuando permanecemos en Él. Y por ello me gustaría que cerráramos este tiempo una vez más volviendo a la palabra. En este caso voy a leer Hebreos capítulo 12. Voy a leer el versículo 14 que dice: Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Que esta palabra nos anime a buscar al Señor con sinceridad y a permanecer en Él, y que sea Él quien moldee nuestras vidas y que le podamos entregar cada área de nuestra vida. Vamos ahora a orar juntos para cerrar este espacio. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque no solo nos llamas, sino que también nos capacitas para vivir para ti. Ayúdanos a responder a tu tiempo, a tu llamado, con humildad, con obediencia y con amor, Señor. Te pido que tú sigas obrando en nosotros y que nos hagas cada día más parecidos a Jesús. Y en tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Pues ahora sí, hemos llegado al final de este culto de estudio y oración. Y que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo jueves.